Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online, hoy 8 de julio, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es La voluntad de ser fieles y la cita la encontramos en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, donde dice lo siguiente: Escogeos hoy a quién sirváis. Oremos. Padre amado, te damos gracias por darle razón, motivo, identidad y propósito a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque aunque nosotros somos vulnerables en esta vida por completo, que un día estamos y el día siguiente de pronto no, igual podemos invertir en negocios eternos, en cosas eternas, en todo lo que realmente vale delante de ti. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos de tal manera que podamos confiar que tú nos oyes, nos guías, nos amas, que realmente hemos sido reconciliados por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Gracias, Padre. Gracias por tu Espíritu también y por tu palabra escrita. Te pedimos, ayúdanos, Señor, a vivir en la verdad. Te lo pedimos para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Bueno, hoy tenemos un devocional bien lindo porque realmente la fidelidad es un atributo del Señor, es parte de la integridad que Dios desea desarrollar en sus hijos. Lamentablemente este mundo no valora la integridad. Es más, en nuestra cultura se ha ido perdiendo cada día más, pero a Dios le importa que seamos personas justas, personas íntegras, personas de palabra, personas fieles, y que así seamos distintas y distintos de una persona en el mundo. A veces nosotros pensamos que Dios quiere una persona religiosa, una persona externamente asida a cosas de religión, pero no, la diferencia está en quién es la persona por dentro, si realmente tiene el espíritu de Cristo o más bien tiene un espíritu mundano y secular. Esta es la gran diferencia y esto es lo que Dios desea de sus hijos, que seamos distintos y diferentes, parecidos a su Hijo, Cristo Jesús. Así que la fidelidad, es decir, lo que vamos a ver hoy, tiene mucho que ver, puesto que Jesús siempre fue fiel a su Padre. Ni siquiera fue fiel a sí mismo por encima de la voluntad de su Padre, puesto que esto es lo que Él dijo, que Él vino no a hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel quien lo envió. Entonces, empieza así el devocional. Dice, la voluntad de toda persona está integrada de modo inseparable a la plenitud de sus acciones. Es decir, es nuestra voluntad la que está rigiendo lo que nosotros hacemos. Hay personas que dicen, no es que yo no es que yo quiera hacer esto, sino que simplemente como si fuéramos títeres que estamos andando. No, cada acción que nosotros tomamos está inseparablemente ligada a nuestras acciones, a nuestra voluntad, perdón. O sea que nuestra voluntad es donde nosotros tomamos la decisión y nuestra acción muestra lo que nuestra voluntad ha decidido. Entonces dice, no puedo abandonar mi voluntad, más bien he de ejercitarla poniéndola en acción. Debemos hacer los cambios que queremos ver en nuestra vida desde tan profundo como nuestra voluntad. No podemos simplemente vivir, digamos, en la superficie de nuestras decisiones y no prestando atención a cómo nuestra voluntad muchas veces está en oposición a la voluntad de Dios. Entonces dice, he de querer obedecer y he de querer recibir el Espíritu de Dios.
¿verdad? Es cuestión de la voluntad. Hay personas que dicen, bueno, si Dios quiere que yo lo siga, pues me tiene que dar como el sentir, la emoción de quererlo seguir, pero es cuestión de la voluntad. Es que nosotros tenemos que indicar y tomar esa decisión de forma voluntaria. ¿Se dan cuenta? Dice, cuando Dios me da una visión de la verdad, no cabe, o sea que no hay lugar para cuestionar lo que Dios hará, sino tan solo debemos hacer. Nosotros nos encanta entrar como si fueran negociaciones con Dios. Sabemos que Dios nos dice tal cosa y luego queremos que Él nos, como si fuera convenza, como que se tome el tiempo de convencernos de que nosotros debemos obedecerlo. Pónganse a pensar la actitud tan extraña y tan irreverente del ser humano. Dice, el Señor pone delante de nosotros propuestas y planes magníficos. Todo lo que Dios nos pone por delante es así. Son planes maravillosos, magníficos, porque Él todo lo sabe, y no solamente todo lo sabe, sino que Él siempre piensa y hace lo mejor. Entonces dice que lo mejor que nosotros podemos hacer es recordar lo que hicimos anteriormente cuando fuimos tocados por Dios. Dejemos que la experiencia de nuestro pasado, es decir, todo lo que ya hemos vivido con el Señor, nos ayude, nos ministre de tal manera que tomemos pasos hacia la madurez, pasos hacia adelante. Dice, recuerda el momento en que fuiste salvado. ¿Te acuerdas ese gozo? ¿Te acuerdas el alivio de que Dios haya abierto tus ojos y tus oídos por primera vez y que te dieras cuenta que ya no estabas perdido, que ya no estabas en enemistad con Dios? Entonces dice aquí el autor, recuerda el momento en que fuiste salvado, o aquel en que por primera vez reconociste a Jesús. ¿Recuerdas cuando te diste cuenta que Jesús te estaba hablando? Y aunque el mundo diría que como que Dios no habla directamente con uno, pero bueno, ya tú por experiencia sabes que sí. Bueno, recuerda ese momento. O recuerda cuando te hiciste consciente de alguna verdad en particular, cuando Dios por fin abrió tu entendimiento y te diste cuenta de cómo son las cosas. Recuerda todo eso como para motivarte hacia seguir siéndole fiel a Dios. Es el tema. Entonces, tu adhesión a Dios fue cosa fácil, ¿no? Cuando Dios nos abre los ojos, los oídos, ahí es fácil, digamos, adherirnos, como dice aquí, a Dios, seguirlo, estar cerca de Él, aferrarnos a Él, ¿no? Entonces dice, recuerda esos momentos cada vez que el Espíritu de Dios te haga alguna nueva propuesta. Es decir, mira el historial de Dios. ¿Es digno de tu confianza? ¿Es digno de mi confianza? Entonces dice, escogeos hoy a quién sirváis. Tu decisión ha de ser deliberada. No se trata de algo a lo que irás por inercia o derivando. Es una decisión, como la decisión que has tomado de ir al trabajo todos los días. No es algo que te levantas y vuelves a considerar, ¿iré o no iré al trabajo? Es algo que ya está decidido. Y evidentemente, normalmente vamos porque nuestra paga, es decir, nuestro cheque, depende de que si vamos o no vamos. Entonces, nos damos cuenta de que nosotros sí podemos manejar nuestra voluntad. No solamente hacemos lo que queremos hacer, sino que hacemos lo que debemos hacer en muchas áreas de nuestra vida. ¿No es cierto? Bueno, no es nada diferente en nuestra vida espiritual. Aquí es cuando más todavía debemos tomar esto con mucha seriedad. Y dice, nuevamente, tu decisión ha de ser deliberada, es decir,
en seguir al Señor, en obedecer al Señor y no entrar en negociaciones, ¿verdad? Dice, no se trata de algo a lo que irás por inercia o derivando, tiene que ser compromiso, tiene que ser deliberado y todo lo demás en tu vida quedará automáticamente en suspenso hasta que hayas tomado una decisión. Es verdad, cuando Dios nos habla y nos indica y nos dice qué es lo que quiere, Él quiere que nosotros hagamos, cuando entramos en esa negociación, es como que si entráramos en una nube y estamos sentaditos ahí dando vueltas, ¿verdad? Y podemos sentir que nos estamos alejando de la verdad, alejando de la presencia del Señor. Dice, la propuesta está entre tú y Dios. No confieras con carne y sangre acerca de ello. Y nos cita Gálatas 1:16. Esto registra cuando Pablo fue llamado por Dios, ¿verdad? Por Jesús, ¿se acuerda? Y entonces él no confirió, dice, con carne y sangre. O sea que cuando Dios lo llamó a ser el apóstol a los de la incircuncisión, es decir, a los gentiles, él no fue y consultó con nadie. Puesto que él había sido fariseo de los fariseos, ha podido consultar con el Sanedrín, ha podido consultar con los ancianos, con los sacerdotes principales, ha podido consultar con tanta gente, pero no consultó, porque si Dios le había hablado, él no tenía por qué consultar con nadie, y esto es lo que quiere el autor hacernos entender. Entonces dice, con cada nueva propuesta, es decir, cada vez que Dios te hable y te llame a hacer algo o dejar de hacer algo también, los que nos rodean parecen quedar más y más aislados y ahí es donde se desarrolla la tensión. Es decir, cuando Dios nos está llamando, evidentemente, como dije, a obedecerlo en algo, no, las personas que nos rodean deben quedar, digamos, aisladas de nuestra decisión. Lo mismo que estaba diciendo, ¿no? Es como otra manera de decirlo. No podemos consultar con ellos porque se trata de la fidelidad a Dios. Si nosotros consultamos con otras personas, ciertamente estaremos dando cabida para que nuestra voluntad encuentre la justificación de no obedecer a Dios. Eso es lo que estamos buscando. Puesto que, obviamente, si Dios ha hablado, ¿quién más necesita verificar lo que tenemos que hacer? ¿Hay alguien que tiene una voz más alta que la voz de Dios en tu vida? ¿A quien acudes para ver si por si acaso Dios te dijo lo que debes hacer? Bueno, ciertamente eso no debería ser. Si Dios ya nos habló, pues ¿quién es Dios? ¿Dios no es Dios? ¿Dios? No estamos hablando del ser más alto, el más majestuoso, el dueño de todo, el autor de todo. Entonces, ¿a quién necesitamos acudir? Dice, Dios permite que la opinión de los demás te afecte. Esto te crea inseguridad sobre si los demás entendemos tus decisiones. Y ahí está. Nosotros vamos y consultamos con una persona y lo único que hacemos es abrir la puerta para la duda. Lo mejor que podemos hacer es no consultar con nadie. Si Dios nos ha dicho algo y nosotros sabemos que es Él, consultar con alguien es una falta de respeto y es incredulidad en el final. No creemos que Él nos ha hablado o no creemos que Él está hablando en serio o no creemos que le importa si le obedecemos o no. Entonces dice, no te corresponde a ti descubrir hacia dónde Dios piensa conducirte. Lo único que Dios te explicará es el motivo, ciertamente. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Abraham que dejara su tierra, su parentela, su familia? Esto lo puedes ver en Génesis capítulo 12, versículo 1. Incluso puedes verlo hasta el versículo 3. Ahora, Dios le dijo, deja todo eso. Y le dijo, porque yo te estoy llevando a una tierra que te mostraré. ¿Verdad? Esto es una sombra maravillosa de todo creyente, como Dios nos saca del mundo, de lo mundano, de lo secular, de esta tierra que está bajo condenación, para llevarnos a la nueva tierra, el nuevo cielo, donde estaremos con Él directamente. No tendremos la consecuencia del pecado, no tendremos nada separándonos. Allí no habrá necesidad del sol para que tengamos luz, porque Dios mismo, quien es luz, estará
entre nosotros. Entonces dice, declárale abiertamente, te seré fiel, te seré fiel. Pero recuerda, tan pronto decidas ser fiel a Jesucristo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos. ¿A qué se refiere eso? Nosotros mismos seremos testigos contra nosotros mismos de que esa decisión había sido tomada o que esas palabras salieron de nuestra boca. Recordemos que Dios toma todo en consideración. Cuando nosotros le decimos a Dios que le seremos fiel, no podemos echar para atrás porque es Él el que nos escuchó. Cuidado, hermanos, ¿verdad? Dice, no consultes con otros cristianos, sino declara de manera sencilla y abierta delante de Él, ya que Él está en todo lugar y Él nos oye, ¿verdad? Declarémosle lo siguiente: a ti, Señor Jesús, te serviremos, no serviremos nuestros propósitos, no serviremos a nuestra cultura, a nuestros padres, a nuestros deseos, a ti te serviremos. Entonces dice el hermano, decide ser fiel y da a los demás crédito por ser también fieles. Anima a otras personas que están siendo fieles a Jesús, ¿verdad? Anímalos a que ellos también continúen en ese caminar o ayuda a otras personas quien todavía no lo conocen a conocerlo, a entregarles su vida, a recibir el perdón de sus pecados y luego a serle fiel. Eso es lo que significa ser cristiano. Cristiano no es cambiarte de religión. Cristiano es seguir a Cristo, es vivir por Cristo, es seguirlo a Él, no seguir a la sociedad, no seguir a la mayoría, no seguir a tus deseos que un día están para arriba y otro día para abajo. No, seguir a Cristo es tener dueño, es caminar por un solo camino, no caminar por los caminos que parecen, que nos convienen, un día sí, un día no, totalmente inestables. Aquellos que hemos nacido de nuevo tenemos una nueva naturaleza y aunque todavía luchamos con la presencia de la naturaleza antigua, la infiel, la ingrata, mi vida me pertenece a mí, ahora tenemos otra naturaleza, la naturaleza del Hijo de Dios, de Cristo Jesús, como nos dice su palabra. Hemos nacido de nuevo. Hemos muerto a nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres, como dice la palabra también en 1 de Pedro. Ahora vivimos por Cristo, no vivimos por nosotros y confiamos que esto es lo que el Padre siempre quiso: restaurarnos, redimirnos, regresarnos a su imagen, como lo vemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, los animo hoy y espero que ustedes también estén orando por mí para serle fiel al Señor hasta que regrese por nosotros o cada uno vaya a su presencia. Bueno, el título de mañana es ¿te examinarás a ti mismo? Qué buena pregunta. Bueno, les deseo que pasen un lindo día y que Dios los bendiga.